Mire, por otro lado, a mí me preocupa, a propósito del caso Medusa, una actitud que hay de parte del gobierno y del el populismo judicial, de querer afectar en sentido general. Ahora, así como había una campaña contra los políticos, ahora hay una especie de campaña contra los empresarios. Y quieren dejar ver en medio de todo esto que todos los empresarios son todos unos ladrones, que al final de cuentas se benefician del gobierno y eso, y parten de un criterio que yo entiendo que es incorrecto, que puede hacerle mucho daño para la gobernabilidad incluso. ¿Por qué? El empresariado, o sea, el gobierno no produce nada en ningún lado. El gobierno es a final de cuentas una especie de regulador. Eso es lo que debe ser. Quien produce beneficios, quien produce empleo, quien produce riqueza es el empresariado, en el nivel que usted quiera, desde los grandes empresarios hasta las más pequeñas microempresas, que también produce riquezas y genera empleo, en una magnitud más pequeña, pasando hasta llegar a lo más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Gobierno, el presidente Abinader, que es un empresario, porque el presidente Abinader es un empresario. Él es un político, es verdad, es un dirigente político connotado, desarrollado, pero es un empresario. Él sabe lo que implica esa función. Entonces, me da la impresión, cuando usted, lo que han hecho, ¿verdad?, con el caso Medusa, 12.000 páginas que nadie puede leer ni la va a leer, pero lo que han hecho es, a final de cuentas, tratar de mostrar lo que a ellos les interesa, hacer daño. Porque, en el fondo, esta campaña mediática, por querer embromar, ¿verdad?, a Jean Alain, se ha llevado a mucha gente y ha generado una sensación de desprecio a un sector que no se lo merece, porque a final de cuentas, señores, nosotros hemos logrado que la economía, después de la pandemia, se haya desarrollado tan rápidamente y se haya consolidado, y hoy estemos en los niveles que estamos, es por el trabajo del empresariado, que desde el principio fue el apoyo del gobierno, de este gobierno, del anterior también, porque empezó con Danilo, con la situación de la pandemia, pero este gobierno, en la transición, recuérdense que este gobierno, para conseguir las vacunas, lo primero que consiguió fue 50 millones de dólares aportados por los empresarios, por un grupo de empresarios que le dieron 50 millones de dólares de manera inmediata para comprar las vacunas, que era una de las cosas que calmaba y generaba condiciones para seguir produciendo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. La justicia tiene que tener también mucho cuidado, porque evidentemente que alrededor de este populismo judicial que hay, es querer decir, bueno, nosotros afectamos a todo el mundo, nosotros no vemos a nadie, pero hay que tener cuidado. Porque un político sea ladrón no quiere decir que todos los políticos son ladrones. O porque un político tenga un problema no quiere decir que todos los políticos son, a final de cuentas, tienen ese problema. La política es, como decía Duarte, es una ciencia pura, digna, donde hay gente, como hay en todas las áreas de la sociedad, que hacen daños y que hacen las cosas de manera incorrecta. Lo mismo en el empresariado. Entonces, aquí hay empresarios que han hecho durante mucho tiempo aportes importantes en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de crear empleo, generar riqueza y pagar impuestos, sino de ayudas sociales, de consolidación de una serie de elementos importantes para que la sociedad avance. Y eso hay que tener mucho cuidado de no afectarlo. ¿Quiere decir que si un empresario cae en una situación no va a la justicia? Claro que sí, pero estamos diciendo lo mismo que para cualquier persona. Porque lo malo de este asunto del caso Medusa es que usted está condenando a todo el mundo antes de saber si hay pruebas. Usted está condenando a todo el mundo porque hay una campaña mediática absurda, brutal, irracional, que está poniendo a todo el mundo culpable antes de que vayan donde un juez. Y señores, eso no puede ser. Yo siempre pongo el caso de Sergio Moro en Brasil, que agarró, hicieron se llevaron a Dilma Rousseff. La campaña mediática del populismo judicial de Brasil se llevó a una presidenta. La quitaron por una ridiculez, pero la convirtieron en un asunto tan grande que la hicieron renunciar. Y luego a Lula lo metieron casi 2 años y medio preso, cuando al final de cuentas no había ni una sola prueba. Lo que había era un populismo extraordinario. Sergio Moro, que después quiso ser presidente de la República. Y los 3 presidentes de Perú. Sí, pero estoy hablando en el caso de Brasil porque fue malo lo de este Sergio Moro, que se parece a, ¿verdad?, algunos de los que tenemos aquí, que creen que haciendo todo eso van a llegar muy lejos. Sergio Moro se creyó que iba a ser presidente de la República y cuando fue, a final de cuentas... Y ninguno de esos empresarios de Medusa, como dijo un comentarista, que no estoy autorizada, pero salió,
Carlos Peña. Ninguno de esos empresarios que están mencionados en Medusa le dio cuarto a la campaña de Luis. Claro que sí, todos le dieron. Como, no. Luis, a todos. De esas obras. Claro, de esas obras. De seguro que sí, porque. Pregunto. Todo lo que negocian con el gobierno, eso lo sabemos, no ahora. Yo no estoy hablando ahora en este gobierno. En todos los gobiernos, todo el que tiene contrato con el gobierno ayuda al gobierno, al partido que está en el gobierno y a los otros por si acaso. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Presidente Abinader, usted es empresario y usted es político. Usted es las dos cosas. Y ahora es presidente de la República. Tenga mucho cuidado, presidente Abinader, porque esa actitud irracional de esta justicia populista de querer vender una imagen incorrecta del empresariado en sentido general se puede revertir en contra de usted mismo y unido a muchas cosas que están pasando con la inflación y con una serie de protestas, afectar el clima de gobernabilidad que es tan importante para que siga funcionando la democracia en la República Dominicana. Cambio y fuera.